Hola familia de Asesoría Educacional. Hoy vamos a abordar un tema crucial para muchos de nosotros. ¿Qué hacer cuando perdemos el acceso a nuestra cuenta de Google? Ya sea que hayas olvidado tu contraseña, sospeches actividad sospechosa o simplemente no puedas iniciar sesión. No te preocupes, en este video te mostraré cómo puedes recuperar tu valiosa cuenta de Google. Te guiaré paso a paso a través de todos los métodos principales que Google ofrece para recuperar tu cuenta en este 2025. Así que si dependes de Gmail, Google Drive, YouTube, Google Fotos o cualquier otro servicio de Google, quédate con nosotros hasta el final. Esta información es vital. El primer paso y el más sencillo es intentar recordar la última contraseña que utilizaste para tu cuenta de Google. Paso 1. Ve a la página de inicio de sesión de Google. Aquí te dejo el enlace y te lo dejo también en la descripción del video. O intenta iniciar sesión en cualquier servicio de Google como Gmail. Paso 2. Ingresa tu dirección de correo electrónico de Google, o sea, tu cuenta de Gmail, y haz clic en Siguiente. En la página para ingresar la contraseña, si no la recuerdas, Google te pedirá que ingreses la última contraseña que recuerdes haber utilizado para esta cuenta. Intenta recordar cualquier contraseña antigua que hayas usado. Si Google reconoce la contraseña, te permitirá continuar con el proceso de recuperación y posiblemente te pedirá que crees una nueva contraseña. Si no recuerdas ninguna contraseña o la que ingresaste no es correcta, haz clic en Probar de otra manera. Esto te llevará a otras opciones de recuperación. Si tienes configurado un teléfono o un correo electrónico de recuperación en tu cuenta de Google, este es un método muy efectivo. Paso 1. Después de fallar al ingresar una contraseña, selecciona la opción Probar de otra manera. Paso 2. Google te mostrará las opciones de recuperación disponibles, que generalmente incluyen obtener un código de verificación en tu teléfono de recuperación o recibir un enlace de recuperación en tu correo electrónico de recuperación. Paso 3. Elige la opción con la que tengas acceso. Si eliges el teléfono, Google te enviará un código por SMS. Si eliges el correo electrónico, recibirás un enlace en esa dirección. Paso 4. Revisa tu teléfono o tu correo electrónico de recuperación. Copia el código o haz clic en el enlace proporcionado. Paso 5. Sigue las instrucciones que te proporcione Google. Generalmente te permitirá restablecer tu contraseña. Si tienes iniciada sesión en tu cuenta de Google en otro dispositivo, un teléfono, una tablet o una computadora, Google podría usarlo para verificar tu identidad. Paso 1. Después de intentar los métodos anteriores sin éxito, Google podría preguntarte si tienes acceso a otro dispositivo donde hayas iniciado sesión. Paso 2. Si respondes que sí, Google enviará una notificación a ese otro dispositivo. Paso 3. En el otro dispositivo, sigue las instrucciones de la notificación para confirmar que eres tú quien está intentando recuperar la cuenta. Paso 4. Una vez confirmado, Google te permitirá restablecer tu contraseña en el dispositivo donde estás intentando recuperar la cuenta. Si configuraste preguntas de seguridad en tu cuenta de Google, es posible que Google te las presente como una opción de recuperación. Paso 1. Después de agotar otras opciones, Google podría mostrarte una o varias preguntas de seguridad que configuraste al crear tu cuenta. Paso 2. Responde a las preguntas de la manera más precisa posible. Si Google verifica tus respuestas, te permitirá restablecer tu contraseña. Sin embargo, ten en cuenta que Google está utilizando cada vez menos este método debido a preocupaciones de seguridad. Si ninguno de los métodos anteriores funciona, Google te ofrecerá un formulario para intentar recuperar tu cuenta proporcionando la mayor cantidad de información posible. Paso 1. Después de fallar en las opciones anteriores, busca un enlace como Probar de otra manera varias veces hasta que Google te presente un formulario más extenso. Paso 2. Completa el formulario con la mayor precisión posible. Te preguntarán sobre cuándo creaste la cuenta, con qué frecuencia la usas, qué servicios de Google utilizas, las últimas contraseñas que recuerdes y tu información de contacto de recuperación, si la recuerdas. Paso 3. Sé lo más detallado posible y proporciona cualquier información que pueda ayudar a Google a verificar que eres el propietario de la cuenta. Paso 4.
envía el formulario y Google revisará tu información y te responderá en un plazo de unos días con los siguientes pasos que debes realizar. Si has habilitado la verificación en 2 pasos y utilizas una llave de seguridad física, este es un método muy seguro para recuperar tu cuenta. Paso 1. Durante el proceso de inicio de sesión, después de ingresar tu correo electrónico, se te pedirá que insertes tu llave de seguridad. Paso 2. Conecta tu llave de seguridad al puerto USB, acércala a tu dispositivo, si es posible, con NFC. Paso 3. Sigue las indicaciones en pantalla. Es posible que necesites presionar un botón en la llave para confirmar tu identidad. Paso 4. Una vez verificada la llave de seguridad, podrás acceder a tu cuenta o se te permitirá restablecer tu contraseña si es necesario. Si los métodos anteriores fallan, Google podría pedirte información específica sobre cómo utilizas sus servicios para verificar que eres el propietario de la cuenta. Paso 1. Durante el proceso de recuperación, presta atención a las preguntas que te haga Google. Podrían preguntarte sobre etiquetas o carpetas específicas que hayas creado en Gmail, nombres de archivos importantes que tengas guardados en Google Drive, canales a los que estás suscrito en YouTube, álbumes de fotos específicos que hayas creado en Google Fotos, eventos importantes que tengas en tu Google Calendar. Paso 2. Intenta recordar y proporcionar la información más precisa posible. Cuantos más detalles correctos puedas ofrecer, mayores serán tus posibilidades de recuperación. Cuando Google te pregunte por última contraseña que recuerdes, intenta pensar en cualquier contraseña que hayas utilizado para esa cuenta en el pasado, incluso si no estás seguro de que sea la más reciente. A veces, Google puede reconocer una contraseña antigua y utilizar esa información para verificar tu identidad. Si has eliminado tu cuenta de Google recientemente, es posible que puedas recuperarla dentro de un cierto periodo de tiempo, generalmente unas pocas semanas. Paso 1. Ve a la página de recuperación de cuentas de Google. Aquí en la pantalla te dejo el enlace y en la descripción también. Paso 2. Ingresa la dirección de correo electrónico de la cuenta que eliminaste y haz clic en Siguiente. Paso 3. Si la cuenta aún se puede recuperar, Google te guiará a través de los pasos para restablecer la contraseña y reactivar la cuenta. Ten en cuenta que este proceso solo funciona dentro de un plazo limitado después de la eliminación. Si la primera vez no tienes éxito, intenta el proceso de recuperación varias veces. Las preguntas y las opciones que te ofrece Google podrían variar en cada intento, especialmente si lo intentas desde diferentes dispositivos o redes. Si tienes habilitada la verificación en 2 pasos, el proceso de recuperación puede tener pasos adicionales. Si no tienes acceso a tu segundo factor, por ejemplo, tu teléfono, Google te ofrecerá opciones alternativas, como utilizar un código de respaldo que hayas guardado previamente o intentar verificar tu identidad de otras maneras. Es crucial recordar que la mejor manera de evitar problemas de recuperación es mantener actualizada tu información de recuperación, tu número de teléfono y tu correo electrónico alternativo, en la configuración de tu cuenta de Google. Ahí lo tienen, una guía completa para intentar recuperar su cuenta de Google. Espero que alguno de estos métodos les sea de gran ayuda. Recuerden que la información de recuperación actualizada, teléfono y correo electrónico es fundamental para facilitar este proceso, así que asegúrense de tenerla al día. Si este video te fue útil, por favor, dale like, compártelo con quien pueda necesitarlo y suscríbete a Asesoría Educacional para más tutoriales y consejos valiosos. Recuerda que cada martes y viernes subimos nuevo contenido para ayudarte en tus estudios e investigaciones. No olvides explorar nuestros otros videos sobre herramientas digitales, inteligencia artificial y consejos para mejorar tu productividad académica. Y si buscas recursos para tus investigaciones, echa un vistazo al enlace de CCI Space en la descripción. Gracias por vernos y hasta la próxima. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.